a través de un estudio que se llama gasometría. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahorita esto es algo que también vamos a comentar en esta parte. La gasometría, como su nombre lo indica, es la medición de los gases y se hace a través de una punción de sangre obtenida de la sangre venosa o de la sangre arterial. Es decir, que habrá gasometría venosa y habrá gasometría arterial. ¿Ok? Ahora, pregunto, José Luis, ¿cuánto será la presión parcial de oxígeno que esperamos ver en una gasometría venosa? ¿Héctor? ¿Eh? O sea, ¿la sangre venosa no tiene oxígeno? Sí, pero la venosa, la de oxígeno. 40, Héctor, que acuérdate que es la parte que llega para el intercambio gaseoso a nivel del alveolo. A ver, yo soy la célula, elimino CO2, pero también sigue habiendo una cantidad de oxígeno, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cuánto es la presión parcial de CO2 que espero encontrar en la sangre venosa? 45, 46, más o menos, ¿ok? Ahora, ¿cuánto, Naye, es la presión parcial de oxígeno que espero encontrar en la sangre arterial? 47. Presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. ¿Fe? 100, ¿de acuerdo? 100. Muy bien, ¿y la presión parcial de CO2 en la sangre arterial, Patrick? 40 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, esto es lo que respecta a presiones, ¿ok? Y esto también me va a determinar, junto con otro componente, el pH de la sangre. ¿Bien? A ver, el pH, también llamado potencial inverso de hidrogeniones, es la cantidad de cargas justamente que existen en la sangre que determinan si se comporta como un ácido o como una base. El pH fisiológico es de a 7.35 a 7.45 en la sangre arterial, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién determina ese pH? Muchos factores, pero principalmente dos, el CO2 y el bicarbonato, ¿ok? Ahora, ¿qué aparato se encarga de la regulación del CO2? Compañera sudadera negra. ¿Qué aparato se encarga de la regulación del CO2? A ver, chicos, les voy a decir algo. Acabo de regañar al otro grupo en los últimos 3 minutos de la clase. Sí me ven, ¿verdad? Vengo muy hinchada, vengo reteniendo líquidos y vengo a hacer el esfuerzo de darles la clase lo mejor que pueda. Y aquel grupo ya es la segunda vez que lo regaño porque nada más está en el celular, le da flojera a la clase, le pregunto y no sabe. Ya les dije, en la tercera les doy el tema por visto y los paso a exponer. ¿De acuerdo? Lo mismo para ustedes, a lo que están. ¿Ok? Si no, dejo la clase aquí y ya. Porque creo que todo lo hemos visto. A ver, ¿qué aparato se encarga de la regulación del CO2? El respiratorio, pues es lo que estamos viendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ese es un factor. El otro factor que... cada quien su ejercicio. El otro factor que determina el pH es el bicarbonato. ¿De acuerdo? Ahora, el bicarbonato es un compuesto que se obtiene gracias a una enzima que es la anidrasa carbónica. ¿Ok? Ahora, ¿qué aparato es el que se encarga de la regulación del bicarbonato? El renal. ¿Ok? Entonces va a haber una relación muy estrecha con lo que estamos viendo, con lo que veremos en renal. Por eso les suplico que presten atención a esta parte. ¿Ok? Ahora, muy bien. La cantidad de presión parcial de CO2 promedio en la sangre arterial es entonces de 40 y 40. ¿De acuerdo? Muy bien. El compuesto de CO2 se comporta como un compuesto que me puede subir o bajar el pH. Es un compuesto ácido, así lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, si mi presión Jenny parcial de CO2 sube a 60, ¿el pH va a subir o va a bajar? Se va a hacer más ácido, ¿de acuerdo? Muy bien. Al revés, Manu, si el CO2 baja en sangre arterial, ¿cómo va a estar el pH? Elevado, siempre y cuando no haya un cambio en el bicarbonato, ¿de acuerdo? Esos son los dos principales determinantes del pH, CO2 y bicarbonato, ¿de acuerdo? Ahora, hay otros que llamamos amortiguadores. Rosa, 2 ejemplos de amortiguadores sanguíneos. Uno, ¿puede? ¿Otro?
Eso es de bioquímica, de biología, de fisio 1. La hemoglobina. La misma hemoglobina se comporta como un amortiguador. ¿De acuerdo? Bien, bueno, ya lo veremos. ¿Ok? Ahora, pregunto, ¿en qué condiciones creen que pueda el CO2 aumentar su nivel a expensas del aparato respiratorio? Ayer lo comentó Ali. ¿En una acidosis metabólica? No. Hasta dio el ejemplo, Patrick. No, otro. Que sea a expensas únicamente del aparato respiratorio. En una taquipnea. En una taquipnea. ¿Más específico? No. Hipopnea. En una hipopnea. Que yo esté ventilando así. Muy superficial. ¿De acuerdo? Si estoy ventilando muy superficial, mi volumen corriente va a ser como de 100. Entonces va a haber poca entrada de oxígeno, pero también va a haber poca salida de CO2 y el CO2 se va a quedar acumulado. ¿De acuerdo? Eso me va a aumentar la presión parcial de CO2 al 100 y entonces va a haber una disminución del pH. Cuando esto ocurra, que haya un aumento de la presión parcial de CO2, le llamaremos acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo hablo de acidemia y acidosis? La acidemia es cuando tengo un pH por debajo de 7.35, ¿de acuerdo? Y de 7.35 a 7.30 eso es acidemia, ¿bien? Cuando el pH se va a lo contrario, por ejemplo, que yo esté con polipnea o esté simplemente con hiperpnea, así, estaré sacando mucho CO2 y entonces el CO2 bajará y por ende el pH se hará menos ácido, más alcalino, ¿ok? Y me llevará a la alcalemia. ¿Cuándo hablo de alcalemia? Cuando el pH de la sangre arterial es de 7.45 a 7.50, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a verlo ya en la tablita para que les quede un poquito más claro. A ver, entonces, te escuchamos aquí primero, Ani. Bueno, el primero era, bueno, aquí primero puse los porcentajes y la... A ver, primero empezamos. ¿Qué presión atmosférica les di? 520. Muy bien, la presión atmosférica que les di es 520. Desde ya podemos deducir que la cantidad de oxígeno disponible va a estar reducida. Pero ¿qué tan reducida? Vamos para allá. Muy bien. Ajá, entonces aquí fue fácil porque fue solamente aplicar la regla de 3. Entonces fue el 78.9% de 520, son 410 para nitrógeno. Para oxígeno fue 108.16, para CO2 fue 2.08 y para agua fue 0.52. Estuvo fácil. En el de es humidificada. Bueno, en ese era 520 menos 47. ¿Por qué? Porque dijo que al entrar el aire se va a aumentar. Entonces, pues prácticamente eso es lo que va a absorber todo y lo que resta se va a dividir entre lo demás. Bueno, vamos a decir que como aumenta la presión de agua, entonces va a dejar menos presión disponible para los otros gases. Ok, entonces nada más aquí un detalle. Aquí pues es 47, no 0.47. 1.82. Muy bien. Ahora entonces ya nos quedaba 473 para repartir entre los otros, ¿verdad? Muy bien, entonces para obtenerlo multiplicamos. Ajá. Entonces ahora 473 va a ser nuestro 100% y pues lo mismo se va a aplicar la regla de 3. El 78.9% de 473 va a ser 373.19. Para oxígeno va a ser 98.38. Para CO2 1.89 y para agua pues ya va a ser 47 porque es un valor predeterminado. Muy bien. Esa es la otra pregunta. No, ahora tú, ¿les dejé la misma presión? Sí. Ah, bueno, sí. Gracias, Wendy. Muy bien. Ahora
alveolar, ¿verdad? Que justamente este es el más importante, por decirlo de alguna manera, porque es el que determina cuánto de gas va a haber en la sangre, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues usamos nuestra fórmula. ¿Sí que quítate el cubrebocas? Cuando hablen muy bajito, pueden quitárselo, ¿de acuerdo? Para que los escuchen allá atrás. Bueno, pues usamos nuestra fórmula, que está aquí arriba, en donde recordemos que la R es una constante que va a equivaler a 0.8. Importante, esa constante solo es cuando es un metabolismo combinado, o sea, de carbohidratos con lípidos, pero cuando es un metabolismo exclusivo de proteínas o de puros lípidos, la constante va a cambiar, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. Para nuestro valor de pío, pues vamos a multiplicar lo que es nuestro valor del oxígeno, con nuestra constante. No, deja tu libreta, piensa lo que hiciste. Presión A ver, no, piensa lo que hiciste. Porque igual ahorita pasé a hacer un ejercicio a una chica, desde ahí empezaron mal. Y según ella lo hizo y la compañera de aquí enfrente le está. O sea, no lo hizo ella. No les voy a poner participación, pues a ver. Piensa lo que hiciste. Pues multipliqué lo que es el valor del oxígeno con la presión. Es que ahí te equivocaste, pasaste mal tus apuntes. Esa pío ya estaba calculada, entonces era 473, ¿qué saqué? Era este. Tú estás calculando esto, que es la pío, ¿ok? Y tú sí lo calculaste por punto 21 y de ahí te salió 99.33. Tu compañera lo multiplicó por 20.8, por eso le salió 98 punto y cacho. Esta es la pío, ajá. Luego, pues se sustituyen los valores en la fórmula, 99.33 y... a ver, si tú pudieras decirnos, ¿qué representa la pío? Pues representa la presión. ¿O qué significa pío? Voy. Lo que les dije el día 1, chicos, no es memorizar, es razonar. Es la presión inspirada de oxígeno, es la cantidad de oxígeno que inspiramos y que quedó después de la humidificación, por eso lo multiplicaste por 473. Bueno, a ver, esta es la presión inspirada de oxígeno, sale. Le tienes que restar esto que es la PACO 2 sobre punto 8, pero ¿qué significa esto? ¿Por qué hiciste eso? Lo vimos ayer. Muy bien, es la presión de CO2 que está en la sangre arterial. Ok. ¿Y por qué lo divides entre punto 8? Pero ayer les expliqué de dónde salía esa constante. No se las dije solo que era ya, ¿verdad? Les dije de dónde salía. ¿Quién le dice? ¿De dónde salía el punto 8? A ver, Héctor. Bueno, se supone que hay una relación entre la cantidad de CO2 que aumenta y el oxígeno que baja. Que se supone que por cada milímetro de mercurio de CO2 que aumente, va a bajar 1.3 de... 1.2. Y si yo lo divido me da ese valor de punto 8, que es una constante que me ayuda a evitarme muchas operaciones. ¿Ok? De ahí sale. Bueno, entonces, dividiste 40 entre punto 8, te salió 50. ¿Esos dónde van a estar y de qué son? Es la presión que se va a encontrar en la arteria. En el alveolo. Bueno, en el alveolo. ¿Y qué va a pasar después
a través de la difusión a la sangre arterial. O sea que va a estar muy bajita esa presión. Seguramente me va a afectar la oxigenación, ¿ok? Que eso lo voy a ver reflejado en la saturación. Ahorita vamos a hablar de eso. Te voy a poner media participación. Te voy a volver a pasar pronto. No sé cuándo, pero pronto. ¿Apellido? ¿A quién más pasé? Andy. Ajá. Listo. Doctor, estaba bien si nada más tomábamos ese valor. ¿Cuál O sea, si es? ya tomábamos 98.38, porque ya estaba. Sí, Y sí ya estaba decíamos, bien. ¿no? Sí estaba bien. Ahora, acuérdense, esto es importante porque justamente este valor, el que siempre nos salga, es el que vamos a encontrar en el alveolo y que por ende es el que va a difundir y lo vamos a encontrar en la sangre arterial. ¿Ok? Por eso es importante. Ahora, a ver, doctora, yo cuando voy a aplicar esto de la PIO, ¿lo voy a aplicar alguna vez? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sí? Que sí, porque a través de las máquinas de ventilación, ¿qué creen que es lo que se determina? La PIO, ¿de acuerdo? O sea, en el ventilador, lo que ustedes van a manejar si son intensivistas o anestesiólogos es la PIO, ¿de acuerdo? La PIO 2. Por eso es importante saber cómo se genera este cambio y qué tanto me va a modificar la presión en milímetros de mercurio, la oxigenación. Ahora, ¿cómo voy a determinar yo la PIO? Metiendo una cantidad X de oxígeno a través de litros, ¿ok? Esto sí lo van a aplicar, por eso es importante verlo. Ahorita vamos a ver más cómo. Muy bien, ahora entonces, este esquemita, vean, justamente me refleja lo que estamos viendo. Este es el que quería ponerles ayer. Aire seco, que ya saben cómo está constituido. Aire humidificado, que también ya vimos de dónde sale. Y acuérdense, estos valores bajan entre más baje la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vean, muchachos, el aire alveolar también palomita, ya vimos cómo está constituido, ¿cierto? Y ojo, Luis, la cantidad de aire alveolar que yo tenga aquí es la que voy a encontrar en este extremo, en el extremo de la denominada sangre arterial, ¿ok? Ahora, esta sangrecita luego pasará por el corazón, en la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y es la que yo encontraré en la sangre arterial, que fueron los valores que les pregunté al inicio de la clase. Si yo tomo una gasometría arterial, ¿cuánto de CO2 voy a encontrar? 40. ¿Puede ser más o menos? Sí, pero alrededor de 40. Si de pronto yo encuentro 60, pues ese ya es un problema. ¿Ok? Muy bien, ahorita vamos a ver el intervalo que es aceptado. Y la presión arterial de oxígeno es la misma que la alveolar, por eso es importante calcularla bien, ¿ok? Y lo mismo, si tomo una gasometría, este es el valor que yo voy a obtener. Ahora, si tomo la gasometría en una sangre venosa, pues voy a encontrar este contenido, que fue lo que le pregunté a su compañero. ¿Cuánto de oxígeno y cuánto de CO2 voy a encontrar? Lo que dijo aquí su compañera, 46 y 40 respectivamente. Naye, no sé de dónde tuviste que 47, pero bueno, ahí está, ¿ok? Entonces, esto es importante, sí, porque esta difusión, dando por hecho, refiero, que fue adecuado el intercambio, son los valores que voy a encontrar. Y ahorita me voy a regresar al elegir. Pero entonces vean, muchachos, esto ocurre cuando está ocurriendo el intercambio, a medida que va cambiando la presión de oxígeno. Vean, esta es sangre, ¿qué sangre es esta? Venosa. Cuando está ocurriendo la difusión a través del intercambio, vean, este es el extremo de la sangre venosa, este es el extremo de la sangre arterial. ¿Ya vieron? Y se comporta como una curva de ascenso que llega al límite. ¿Cuál es el límite? 104. Ahorita veremos por qué no se queda ese 104, por los shunts, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se acuerdan que nuestro cálculo realmente nos salía de 104 y les dije, bueno, lo vamos a redondear a 100, pero nos salía 104, 102. Este 104, 102 no lo encontramos exactamente justo en el capilar. ¿Por qué? Por los shunts que ahorita veremos, ¿ok? Ahora, ojo aquí, esta es la denominada sangre arterial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está oxigenada, pero acuérdense que lo explicamos la primera clase. ¿Por qué dice extremo venoso? Porque estas son las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada, ¿ok? No se vayan a confundir con eso.
Y vean el comportamiento de la curva para el CO2, es contrario. Bien, empezamos con un CO2 de 45, 46 y a medida que va cruzando y se va haciendo la difusión, va bajando hasta llegar a un tope que es 40. Esto ya es sangre arterial en el extremo de las venas pulmonares. ¿Ok? Así se comporta, como curvas. Ahora, si yo lo mido aquí a través de una gasometría, entonces voy a medir justamente esas presiones. Si lo mido en las venas, voy a encontrar las otras presiones. Y esto es lo que origina a la denominada gasometría. Gaso de gases, metría, medición. La gasometría, ojo, es el estudio de elección para medir justamente el equilibrio ácido-base. Porque no solamente me da el valor de los gases, también me da el valor del pH, el valor del bicarbonato, el valor de los electrolitos, de la glucosa, de todo. O sea, aquí viendo una gasometría yo puedo saber qué tipo de paciente tengo y cómo está su estado de salud, ¿ok? Muy bien, ahora vean, esto que les acabo de comentar, ahorita solo voy a comentar la gasometría, la retomaremos al final, pero vean, esto que les acabo de comentar, si yo tomo una gasometría arterial, voy a ver la oxigenación. Ahora, la oxigenación normal, es decir, en milímetros de mercurio, es de 70 a 100. Muy bien. A ver, Dani, ¿en qué paciente esperas encontrar 100 milímetros de mercurio? Te voy a poner ejemplos. En el que viva en Cancún, en el que viva en Puebla o en el que viva en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque está a nivel del mar. Y cuando estamos a nivel del mar, la presión alveolar es de 100. ¿Ok? Yo que vivo en Puebla, ustedes que viven en Puebla, nuestra presión de oxígeno ha de estar como en 75. Pero si yo me tomo la saturación, no está baja, está normal. ¿Por qué? La diferencia entre presión parcial y saturación es la siguiente. Que vean, aquí me lo marcan dos parámetros, ¿ya vieron? La saturación, ahorita lo veremos, realmente es la cantidad de hemoglobinas, lo vamos a decir súper coloquial, que se encuentran repletas de oxígeno. ¿Ok? Entonces, puede que en la sangre de mi persona yo tenga una presión de 75 milímetros de mercurio, pero todas mis hemoglobinas están llenas, ¿ok? Están al tope, funcionando todas. Entonces, mi saturación va a estar alrededor del 96, que es una saturación normal, ¿ok? Ahora, hay una correlación directa, entonces, entre la presión parcial de oxígeno y la saturación, sí. ¿Bien? Ahora, en la sangre arterial, vean muchachos, yo voy a encontrar ese valor que fue el que venía del alveolo para el oxígeno, pero ¿qué creen? También para el CO2, ¿ok? Entonces, aquí hay una relación importante. ¿Se acuerdan cuáles son los dos valores que determinan el pH? Los dos compuestos, CO2 y bicarbonato, ¿ok? Cuando estos están en equilibrio y están en los valores aceptados, el intervalo para el bicarbonato es de 35 a 45, siendo la media 40, que es el que nosotros estudiamos, ¿cierto? Muy bien. Cuando esto y el bicarbonato, que tiene que estar de 25 a 26, el promedio 24, el pH está de 7.35 a 7.45, que es el pH fisiológico, ¿de acuerdo? Ojo, esto solo es en la sangre arterial. Si yo lo mido en la sangre venosa va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en la sangre venosa hay más CO2, ¿sí o no? Entonces mi pH es ligeramente más ácido. Ok. Ahora, lo que estábamos viendo ahorita con ustedes. Vean muchachos, bueno, voy a borrar esto. ¿En qué condiciones, si esto está bien, aquí esto está bien, no lo metan, esto está bien, ¿ok? Todavía no existe ninguna modificación. Si, por ejemplo, el paciente está haciendo esto, ¿cómo va a estar el CO2? Aumentado, ¿verdad? Porque no lo está sacando. Ok, el CO2 está aumentado, el pH estará disminuido. ¿Ok? Acuérdense, vamos a pensar lo siguiente, el CO2 es ácido, lo vamos a pensar así, ¿ok? Acuérdense, entre más bajo esté el pH, más ácida la sangre, ¿ok? Entonces, cuando el CO2 suba, el pH baja, ¿ok? Y si está de 7.30 a 7.35, lo correcto es decir que el paciente tiene acidemia, demia de sangre, ácido de ácido, sangre ácida, ¿ok?
hiperventilación o hipopnea, ¿ok? Hipopnea es una manifestación de la mecánica ventilatoria e hipoventilación es cuando el volumen ventilatorio disminuye por una probable enfermedad restrictiva o también obstructiva, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, lo contrario, ¿qué pasa si el paciente está haciendo esto? Está sacando mucho CO2, ¿cierto? Eso le llamamos que el paciente está barriendo CO2, como si estuviera con una escobita. Entonces, el CO2, ¿cómo estaría? Disminuido. Y el pH aumentado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si esto está así, entonces, ¿cómo le llamaríamos? Alcalemia. ¿Y cuál es la principal causa por mecánica ventilatoria? Hiperventilación. ¿Ok? Hiperventilación. ¿Vamos bien? Ahora, si esto es de origen, solamente vean, lo único que se modificó fue el CO2. Y la pregunta que le hice a su compañero, ¿quién controló eso? El aparato respiratorio. Entonces, si el pH está disminuido, muchachos, a eso le llamaremos, realmente es acidemia, pero ya veremos que le llaman acidosis respiratoria, ¿ok? O alcalosis respiratoria. Ahora, esto solo se queda así, pero entonces, el amigo del pulmón, que es el riñón, le dice, no cunda el pánico, yo te ayudo. Entonces, si el CO2 sube, se provoca entonces una acidosis. ¿Cuál es el compuesto básico de la sangre? Lo vamos a llamar así, el bicarbonato. Entonces, cuando el CO2 suba, el riñón lo va a tratar de compensar, ¿ok? Entonces, esto sería una acidosis respiratoria. ¿Qué haría el riñón para compensar esa acidosis? ¿Producir más bicarbonato o producir menos bicarbonato? Más bicarbonato, ¿verdad? ¿Cómo lo compensaría? Con una alcalosis metabólica, ¿de acuerdo? Metabólica. Hablaremos de metabólica cuando se refiera a bicarbonato. ¿Vamos bien? Ahora, esto es en la sangre arterial. Y como les dije, muchachos, la gasometría es un estudio que sirve para todo. ¿Por qué? Porque también me da electrolitos, que ya saben que estos son iones que se localizan en el líquido extracelular y por ende en el líquido intravascular, y me da los valores normales. Y me da metabolitos como glucosa y lactato. Ahora, importante, muchachos. Este sí me va a dar igual, por ejemplo, ustedes van a ser muchos urgenciólogos y ustedes van a ser MIPS también, internos. Entonces va a pasar que a lo mejor llega un paciente y le dice, rápido una gasometría, la quiero arterial, y se equivoca. Y le dicen, doctor, perdón, me equivoqué. A lo mejor ustedes son los internos o son el urgenciólogo. Si ustedes quieren ver la cantidad de oxigenación, a lo mejor les interesaba que fuera arterial. Pero si conocen los valores de la gasometría venosa, se pueden dar una idea de si está bien o está mal el paciente. ¿De acuerdo? Ahora, si por ejemplo el paciente tiene diarrea y tiene 20 evacuaciones, ¿qué es lo que esperan que haya perdido en la diarrea? Electrolitos, cloro y sodio. Y el paciente va a llegar convulsionando por diarrea. Entonces seguramente tendrá hiponatremia. ¿Ok? ¿Y ustedes qué van a hacer? Pues pasarle una solución con sodio, ¿cierto? Ahora, no le voy a pasar sodio al full, tengo que hacer un cálculo de cuánto le voy a pasar para no hacer una desmielinización pontina, ¿ok? Entonces, ¿qué me interesará ver en su gasometría? Los electrolitos. Y ahí sí les va a dar igual que sea arterial o venosa, ahí sí les va a dar igual porque las dos dan el mismo valor, ¿ok? Ahora, con respecto a la gasometría venosa, ¿cuáles son las tres principales diferencias entre una gasometría venosa y una arterial? Se las voy a marcar con colorcito, ¿de acuerdo? La principal diferencia va a ser el pH. A ver, ¿por qué esperamos tener un pH ligeramente más ácido? Fer. ¿Por qué qué? Porque todavía no está mucho. ¿Y qué está más aumentado? Dani. Naye. Porque está más aumentado el CO2, entonces al Porque estar está más más aumentado. aumentado el CO2. Y acuérdense, si el CO2 sube, el pH baja. Y esto es normal. Ahora, ¿qué tan normal? ¿Cuánto es el intervalo que yo acepto que el paciente esté ácido en la sangre venosa? De 7.28 a 7.35. Eso lo considero normal.
Si de pronto Vane, que es la urgencióloga, quería ver una gasometría arterial, pero el MIP no pudo y tomó una venosa, luego les va a tocar que el adscrito les va a decir, te equivocaste, bueno, déjalo. Y entonces le tomo otra, doctor, no, ya déjalo. ¿Por qué lo dejan? Porque él ya sabe que este valor es el aceptado. Si él ve que el pH está en 7.1, está acidótico, ¿ok? Tiene que compensarlo con bicarbonato. Entonces va a pasar que ustedes no se equivoquen a propósito también, ¿verdad? Porque los van a regañar. Pero luego lo van a ver ahorita que empiecen a rotar en los hospitales. Se van a equivocar, no la van a poder tomar. Le decir, doctor, es que me salió venosa y usted la quería arterial. Y le dicen, le tomo otra. No, ya no le piques, ya déjalo, ahorita yo veo. Y ya ve ese valor, ese es el que espera ver. ¿Ok? También la venosa sirve de parámetro. Ahora, esta es la principal diferencia, el pH. Segunda diferencia, pues la PCO2, que la voy a ver más aumentada. Y tercera diferencia, la saturación. ¿Ok? Junto con la presión parcial de oxígeno, que esta ya sabemos de dónde salió, de la sangre venosa del capilar del alveolo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Estos son los cambios que espero ver. Ahora, como se pueden dar cuenta, chicos, entonces si les pregunto, 3 diferencias van de una gasometría arterial con una gasometría venosa, ¿cuáles son? El pH, dióxido de carbono, Presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno. con la saturación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué la saturación de oxígeno está más baja? Porque hay menos oxígeno en sangre y la hemoglobina está repartida, ¿ok? La hemoglobina, acuérdense, no solo transporta oxígeno, sino también transporta CO2. Entonces, esta hemoglobina dice, no, pues aquí estoy llevando unos oxígenos, aquí estoy llevando unos CO2, estoy repartida. Por eso la saturación de oxígeno disminuye. ¿Puedo medir saturación de CO2? También, pero es habitualmente no tiene fines prácticos, ¿ok? Ahora, esta sí les voy a pedir que se la aprendan. Hay una relación directamente proporcional entre la presión parcial de oxígeno con la saturación, que es la siguiente. Perdón. Esta es una relación creciente. Entonces, vean, obviamente a mayor presión parcial de oxígeno, mayor saturación, ¿ok? Ahora, ¿en qué momento yo hablo de oxemia? La oxemia es un parámetro que se considera con respecto a la saturación de oxígeno, ¿ok? Ahora, ¿en qué momento hablo de oxemia normal? Por encima de 96. ¿En qué momento hablo de hipoxemia? Aunque suene raro, por debajo de 94. ¿De acuerdo? Entonces, vean, muchachos, por esto es importante. Puede que, no sé si tuvieron, bueno, ahora que pasó la pandemia, pacientes con COVID que les decían, chequele la saturación y si baja por debajo, el pleonasmo, por si está debajo de 88, vayan a urgencias. Porque cuando ya el paciente está por debajo de 88, es decir, por acá, vean, la presión parcial de oxígeno está a la mitad, o sea que está muy deteriorado en realidad, ¿ok? Y esto nos genera lo que llamamos grados de hipoxemia, ¿ok? Ahora, si mi paciente llega con una saturación determinada, yo puedo decir que está normal, tiene hipoxemia leve, tiene hipoxemia moderada y tiene hipoxemia severa, ¿ok? Ahora, como esta relación me sirve para medir la saturación, cuando yo determino una PO2 de X cantidad, estoy determinando este valor, ¿cierto? Y por ende la saturación va a tener que aumentar también con cierta proporción. Por eso se lo tienen que aprender, porque las máquinas de ventilación te dicen cuánto de PO2 quieres dar, que le llamamos PO2, ¿ok? Y ya ustedes tienen que saber, le quiero dar 3 litros porque le va a aumentar 3 litros de oxígeno. Eso le va a aumentar 40 milímetros de mercurio, que le va a aumentar la saturación 20%. ¿Ok? No nada más es porque yo quiera que se aprendan los valores, sino porque eso sí tiene aplicación. ¿Vamos bien? ¿Le entendieron más o menos a esto? ¿A la gasometría? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, retomaremos después de ello. Ahora, esto que vimos, muchachos, fue considerando que la difusión fue una difusión precisa, ¿ok? Sin problemas. Pero acuérdense que
Si la difusión falla, entonces todo esto que vimos en la sangre también fallará. A ver, yo tengo tres factores que me determinan que estos valores sean adecuados, ¿ok? Y que yo pueda obtener un equilibrio ácido-base correcto del paciente con respecto a la CO2. ¿Cuáles son los tres factores que tienen que estar bien para que todo esto sea perfecto? El primero, la ventilación, ¿ok? El segundo, la difusión. Y el tercero, la perfusión, ¿ok? Ya vimos la ventilación. Ahora, la difusión, lo retomamos. La difusión, acuérdense que se refiere justamente a que estos gases pasen de manera correcta por la membrana alveolo-capilar. Y para ello tomamos en cuenta lo que justamente es la ley de Fick, ¿ok? Que me determina la cantidad de gas que atraviesa la membrana alveolo-capilar, que recordemos cómo está constituida, sin ver la imagen, cómo está constituida la membrana alveolo-capilar y cuánto mide. No sé si estoy bien. Pues ya lo vi. Epitelio. ¿Pero de quién? Epitelio plano. ¿Pero de quién? Del alveolo. El neumocito tipo 1 más. Son 5 capas. Los neumocitos tipo 2. Esos. Son los que se encargan de. Ok. Última vez que les dejo grabar, porque después que la grabación es para que lo vean y retroalimenten lo de la clase, y se ve que nada más están confiando para querer ver las grabaciones el último día antes del examen. Chamacos, primero, ya, ahorita Héctor, un segundito, a ver. Primero, el neumocito tipo 1, porque es ahí por donde difunden. El neumocito tipo 2 es muy grueso, ¿de acuerdo? Como para que difundan. La membrana basal del neumocito, el espacio que hay entre el alveolo y el capilar, la membrana basal de la célula endotelial del capilar y la célula endotelial del vaso. Ok, si yo lo dibujo, ¿a qué me refiero? Tengo el alveolo así, ok, este sería el neumocito que tiene su membranita basal, ok, este tendría un capilar aquí abajo, ¿cierto? El capilar tiene su célula que se llama célula endotelial, pero que resulta que también tiene su membrana basal. Esa es la membrana alveolo-capilar, ¿ok? Ahora, ¿cuánto mide? Ahora sí, les dije ayer. 0.5 micras. 0.5 micras, es una estructura extremadamente delgada, ¿ok? Ahora, esto nos ayuda a determinar la ley de Fick, que acuérdense, es el volumen de gas que difunde, que les dije, pueden hacer ejercicios, sí, pero en la vida práctica no tiene mucha aplicación, por eso no vamos a hacer ejercicios de esto, ¿de acuerdo? Ahora acuérdense, área 70 metros cuadrados. ¿A qué me refiero de esos 70 metros cuadrados? Si yo tomara todos mis alveolitos, chicos, y los expandiera, estos, como si fuera un piso, abarcaría una superficie de 70 a 90 metros cuadrados, dependiendo de la persona. ¿Ok? Muy bien. Segundo determinante, el cociente de difusión del gas. Esta cociente de difusión es especial para el oxígeno, el CO2 y el monóxido, ¿ok? Que son los gases que sí difunden apropiadamente. El nitrógeno pudiera difundir, pero no es soluble, por eso no difunde, ¿de acuerdo? Y tercero, la presión 1 y la presión 2, el gradiente de presiones. Si estoy hablando de oxígeno, esta presión 1 sería la presión del alveolo o del vaso. Del alveolo. Y la presión 2, la del vaso. Si estoy hablando del CO2 es al revés, de donde hay más a donde hay menos. Y la T se refiere al grosor del 0.5 micras. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Voy a poner aquí, si la T, que es el grosor, aumenta. ¿Qué pasa con la difusión? La difusión disminuye. Por ende va a haber hipoxemia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué enfermedades me pueden provocar que el grosor aumente? La neumonía, que es la inflamación de la pared alveolar, ¿ok? Independientemente del origen, si es química, viral o bacteriana, es un engrosamiento de la pared. Ahora, ¿qué va a pasar, muchachos, si el área de intercambio disminuye? La difusión, ¿cómo va a estar? Disminuida. Y por ende va a haber hipoxemia. ¿Qué enfermedades me pueden provocar una disminución del área? El efisema. ¿Qué otro?
Esa es una disminución de la presión. ¿La obesidad? Esa es una disminución de la presión. Pero no la quística, la intersticial. ¿Ok? La fibrosis intersticial es un daño de las membranas basales de los epitelios del pulmón. ¿Ok? No la quística. ¿Bien? Esas me disminuyen el área. Muy bien. Ahora sí, problemas obstructivos o restrictivos como la obesidad, el EPOC, pero el EPOC de tipo bronquitis o el asma no me reducen ni el área ni el grosor. ¿Qué me reducen? La presión. ¿Y qué presión? ¿La 1 o la 2? La 1. ¿Ok? Esa es la que disminuye. ¿Por qué? Porque está habiendo hipoventilación y por ende menor cantidad de oxígeno disponible para la difusión. ¿Ok? Ojo, entonces les voy a preguntar el lunes. A ver, tú siempre me contestas. Karen, ¿qué constante o qué valor o qué parámetro de la ley de Fick me disminuye, por ejemplo, la neumonía? Sin ver la fórmula. Bueno, ya vela. Es la, ¿Cuál, Naye? ¿Es la P? La presión. El grosor, ¿ok? Jenny, ¿qué constante de la ley de Fick me modifica la bronquitis crónica? ¿Cuál? Rosa. La bronquitis no afecta el área de difusión. La presión 1. Porque la bronquitis es una enfermedad obstructiva que me disminuye el volumen de entrada, por ende la presión. A ver, creo que esto... Si tengo bronquitis, el alveolo está bien, por ende el área no se va a afectar. Pero esto está engrosado, entonces la cantidad de oxígeno que va a bajar, que va a entrar es menor. Por eso me está modificando esta P. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, muchas veces, cuando les preguntan eso, como por ejemplo en enfisema, dicen, en enfisema sí sería el área. ¿Están de acuerdo? Porque se modifica el alveolo. ¿Ok? Pero muchas veces me dicen en bronquitis, el área, doctora, no, el área no. En la fibrosis quística, ¿cuál se modifica? El área. El grosor. Entonces, ¿qué constante? La P. Ojo, es que eso pasa. A ver, fibrosis quística es una mutación que nos afecta a los canales de conductancia para cloro de las células que producen moco, ¿ok? Y me provoca un espesor del moco y por ende un engrosamiento de la pared que me permite la llegada del gas, ¿ok? En la fibrosis quística el alveolo no está enfermo de manera directa, se puede enfermar por neumonía, pero en la fibrosis quística lo que está afectado es el epitelio mucosecretor y de nuevo me disminuye la presión y por ende la presión 1. Muchas veces a lo mejor no es que no se sepan, bueno sí, a lo mejor lo razonan, pero lo que no entienden es lo que significa la enfermedad. Y está bien porque están chiquitos, pero pónganse a leer un poquito. Entonces, a ver, estas neumopatías, ¿cómo afectan a la ley de Fick? Vamos a hacer un repaso, ¿ok? A ver, la fibrosis quística les acabo de decir, ¿qué variable modifica? La presión 1. Las bronquiectasias, a lo mejor no saben qué son, pero ¿qué suenan? Bronquios. Entonces, ¿qué me va a disminuir? La presión, ¿ok? La bronquiolitis, inflamación de los bronquiolos, la presión. El asma, la presión, ¿ok? El enfisema, el área, ¿ok? Listo. Ahora, esto sí, las restrictivas. Muy bien, obesidad, ¿qué me disminuía? Les dije. La presión. La escoliosis también, la presión, porque no hay adecuada ventilación. Y estas, la neumoconiosis, a lo mejor tampoco saben qué es, pero ¿a qué suena? Neumocito, enfermedad del alveolo. Entonces, ¿qué me afecta? El área.
el área. Y la fibrosis pulmonar, esta es una trampa porque hay dos tipos de fibrosis, la quística y la intersticial. La quística, ya les dije, me afecta la presión y la intersticial me afecta el área. ¿De acuerdo? En estas enfermedades está afectada de manera directa la ley de Fick, ¿ok? Pero que justamente me modifica la difusión, pero también la ventilación, ¿ok? ¿Vamos bien? En estas enfermedades, de los tres factores que hablamos, de ventilación, difusión y perfusión, algunas me afectan solo una, algunas me afectan esta o algunas me afectan las dos, ¿ok? ¿Vamos bien? Listo. Ahora, nada más un paréntesis aquí. La fibrosis quística, como les expliqué, me afecta justamente los epitelios mucosecretores, haciendo un moco muy espeso y por ende un engrosamiento de la pared. Pero, ¿cómo me afecta el alveolo? Los microorganismos, acuérdense, como mecanismo protector tienen el moco que los regresa, los atrapa y los cilios los barren. Si el moco está muy espeso, los cilios no los barren y el microorganismo pasa como Juan por su casa y me generan neumonías de repetición. De hecho, una de las principales razones por las cuales se complican los pacientes con fibrosis quística no es en sí el espesor del moco, sino las neumonías constantes. ¿De acuerdo? Bueno, ojo con eso. ¿Vamos bien, chicos? Ahora, entonces esto es lo que corresponde a ley de Fick. Me voy a ir a esta parte. Este proceso ideal que acabamos de analizar realmente no es tan ideal, ¿ok? Dos razones. A ver, muchachos. La primera, me voy a ir para esta parte. ¿Se acuerdan que cuando hicimos los cálculos, nosotros obteníamos aquí arriba un valor de 104, 102, 105? ¿Se acuerdan? Pero resulta que cuando estudiábamos el de la sangre, lo dejábamos en 100. ¿Por qué? ¿Por qué pasa de 105 y no se queda aquí también en la sangre 105? Porque existen algo que se llama shunts, ¿de acuerdo? Que es una pequeña variación de los componentes de la sangre. Que aquí, por ejemplo, en la sangre arterial, de pronto descargan venas, ¿de acuerdo? Venas bronquiales que traen sangre no oxigenada y como que se mezcla un poquito, entonces la cantidad de oxígeno baja un poquito, ¿de acuerdo? Pero es muy poquito, 4 milímetros de mercurio. Ahora, los shunts se dividen en dos grandes grupos y también reciben el nombre de cortocircuitos pulmonares, que es más o menos esto. Vean, aquí la sangre ya se oxigenó y traía, voy a poner aquí, 104. Aquí también traía 104. Pero entonces de pronto hay una mezcla de sangre venosa o no oxigenada y entonces la presión baja a 100. ¿Esto es normal? Sí. Ahora pregunto, ¿cómo creen que se llaman estos cortocircuitos? ¿Anatómicos o fisiológicos? Anatómicos. Son cortocircuitos anatómicos porque lo que lo está determinando es la anatomía. ¿De acuerdo? Los cortocircuitos fisiológicos son distintos. Entonces, los shunts se dividen en dos grandes grupos. Shunts anatómicos y shunts fisiológicos. Ahora vean, los anatómicos son aquellos cuando la sangre evita circular por canales anatómicos como orificios, ramas de las arterias pulmonares que se juntan con las venas. Ahora, los fisiológicos, vean, ocurren cuando una porción del gasto cardíaco alcanza la vasculatura pulmonar, pero no se pone en contacto con alvéolos aireados, ¿ok? Es decir, la sangre sí sale del corazón, pero no llega en contacto con el alvéolo, ¿ok? Esos son shunts fisiológicos. Ahora, estos shunts fisiológicos sirven para explicar lo que denominamos zonas de West. Ahora, este proceso no es ideal debido a estos shunts fisiológicos, pero el organismo lo compensa de cierta manera. Presten atención, hablando de una persona que se encuentra en bipedestación, como nosotros, sentados o parados, la anatomía que nos indica que a través del hilio pulmonar, que es la entrada justamente de los bronquios, más las arterias, más las venas y los linfáticos, justamente llegan a este nivel, a la porción media del pulmón. Ahora, voy a hablar primero de los vasos y los voy a poner en verde, ¿ok? Pregunto, la sangre es un líquido que pesa, ¿cierto? Si se tiene que ir al lóbulo superior, a la región media y al lóbulo inferior, ¿a cuál se va a ir mejor? A esta. Esta zona va a ser la que tenga mejor perfusión, ¿cierto? ¿Qué zona
superior. Aquí va a haber mala perfusión. Eso es un shock fisiológico. La sangre llega, pero no llega muy bien. Ahora, hablando del aire, que voy a poner en color azul clarito, llega por los bronquios. El aire es un gas que levita, ¿ok? Porque no tiene tanto peso. Ahora, ¿a qué parte se va a ir mejor? ¿A la superior, a la media o a la inferior? ¿A la inferior? A la superior, a la superior, ¿ok? Entonces en la zona superior o en la zona 1 de West va a haber poca perfusión y una excelente ventilación. Este es un shock fisiológico, ¿de acuerdo? Ahora, no crean que el pulmón en su lóbulo superior no sirve, sí sirve, ¿ok? Porque el organismo hace mecanismos de compensación a través de la constricción y dilatación del músculo liso. Ahorita lo voy a explicar, ¿ok? Estas zonas las puedo dividir entonces en 3 regiones: zona 1, zona 2 y zona 3. Ahora, si ustedes tuvieran que elegir entre una zona, ¿cuál elegirían para su vida? La 2, ¿verdad? Porque está micha y micha. Bueno, esta parte la continuamos el lunes. ¿Alguna duda?